Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches. Fred. Bueno, estoy de guardia pasiva, así que no quiero que mi intención no era que perdieran la clase, sino que la pudieran tener, así que si escuchamos algún llamado del celular, es que tengo que contestar, ¿sí? Pero esperemos que no, esperemos que me dejen hacer y terminar la clase.
Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Bien, profe, de guardia igual que usted. Qué bueno, bienvenida al club. Bueno, se ve, paren un minuto. Me parece que no están viendo, ¿no? El PowerPoint. No, No profe. se ve. ¡Qué horror! Esperen un minuto, chicos. Esperen. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante que quisiera que vieran el PowerPoint, que no están pudiendo ver, que no entiendo por qué. Vayan contándome mientras me estoy peleando con la máquina, qué es lo que estuvieron haciendo. Hola, Hola, buenas noches. con buenas noches. Cuéntenme, ¿cómo les está yendo? ¿En las prácticas, en la vida o En las prácticas, Imán. ¿Cómo van? Por ahora bien. ¿Les gusta lo que están haciendo? Sí, Bueno, bastante. buenísimo. Bueno, quisiera abrir este bendito PowerPoint. ¿Ahí lo ven, chicos? No. No, profe. No se ve, profe. Aguárdenme un minuto. Aguárdenme, chicos, por favor. Espérenme. A ver. A ver si ahí se ve. Aguarden. Vamos de vuelta. Acá está. Ahí lo tienen que ver. ¿Lo ven? Ahora sí. ahora sí? Genial. Buenísimo. Ahora Empezamos. sí. Listo. Procesos, gestión de riesgos en la farmacia hospitalaria. Algo de esto ya lo habíamos hablado en procesos 1. ¿Se acuerdan o no? Mejor lo pregunto. Sigo avanzando. Bien. La gestión de riesgos en la prevención de los errores de medicación. ¿Sí? Fíjense esta frase porque es importantísima. La gestión de riesgos en la prevención de los errores de la medicación. ¿Sí? Desarrollar un programa de gestión de riesgos que se va a aplicar a la prevención de los errores de medicación a nivel hospitalario y que va a destacarse en este programa algunos aspectos que pueden facilitar la puesta en marcha. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes o cuáles se les ocurren a ustedes que son los procesos, ¿sí?, que van a trabajar sobre la prevención de estos riesgos en la medicación? Piensen en algún riesgo de la medicación. Vamos, chicos, participen, si no la clase se hace solamente escucharme a mí. Medicación vencida, por ejemplo. Puede ser. ¿Qué otro problema podemos tener con la medicación? La temperatura. Eso hablamos de la estabilidad del producto. ¿Qué otra cosa más? Piensen, vamos. ¿Qué pasa si Los yo doy, riesgos, qué pasa cuando yo puede ser doy una medicación? ¿Cómo? por ejemplo, los riesgos de material cancerígeno. Puede ser. Una parte. ¿Qué otra cosa puede ser? Piensen cuando ustedes dan una medicación. A ver, desde los orígenes, chicos, de la terapéutica, se conoce que los medicamentos, además de sus efectos beneficiosos, van a traer riesgos, o sea, van a traer riesgos y pueden producir efectos perjudiciales a los pacientes. ¿Cuántas veces han escuchado decir, che, tomé este medicamento para tal cosa y resulta que me arregló por un lado y me desarregló por el otro? ¿Lo escucharon, sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, ¿cuántas veces, les voy a poner un ejemplo, y en esto espero que Roemers me pague. ¿Cuántas veces uno da Optamox Duo? ¿El Optamox Duo qué es?
amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Cuántas veces los pacientes les damos eso para que tomen y resulta que toman esa medicación y que bueno, al segundo día las placas que están en la garganta, estas pústulas con pus, ese estrepto que está ahí, al cual yo voy a ir a matar, van reduciéndose. Pero resulta que al tercer o cuarto día de antibiótico, el paciente, ¿qué es lo que empieza a sentir? Empieza a sentir o que el estómago no lo está acompañando, o empieza con episodios de diarrea, o sea, hace una disbacteriosis, ¿sí? Tomando la medicación. Entonces dicen, che, anduve re bien de la garganta, pero me descompaginó otras partes. ¿Lo han escuchado o estoy diciendo cosas que son irreales? No, son bastante profe. reales. Bien. Entonces, los errores de medicación es una etapa en la seguridad de los medicamentos. Y la seguridad de los medicamentos no es un concepto estático. Lo vuelvo a decir, la seguridad de los medicamentos no es un concepto estático. ¿Sí? La percepción de lo que se acepta como seguro y consecuentemente, ¿no? Las exigencias de seguridad de los medicamentos se han ido modificando conforme a que se han producido avances en los conocimientos farmacológicos y también a raíz de los distintos desastres que fue también durante la historia nuestra de salud produciendo algunos medicamentos. Si ustedes van a estudiar y van a ir a la historia, van a hablar sobre la talidomida. Van a ver que es un medicamento que se usaba para algo muy especial. Búsquelo, alguno que pueda googlear, sí, pero sin embargo dejaba muchos efectos teratogénicos, ¿sí? En las mamás que estaban gestando, ¿sí? Entonces, por eso les puse, desgraciadamente, por ejemplo, ahí les puse el ejemplo más digamos, más trágico de nuestra historia es la que yo les dije recién, que es la talidomida, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense qué importante es esto, ¿sí? Es dinámico porque cada vez que vamos avanzando, vamos viendo algo más. Entonces, hay numerosos estudios que se han hecho a nivel de las distintas universidades, de los distintos, digamos, países y demás, ¿sí? Que van a haber iniciativas y van a dar iniciativas y van a dar puntos, ¿sí? De enlace para poder ir a estudiar todos estos errores en la medicación, ¿sí? Fíjense que otro error que se comete en la medicación está relacionado con lo que nosotros llamamos la terminología, ¿sí? En el momento actual, chicos, no se dispone de una terminología normalizada y adoptada internacionalmente para definir distintos efectos negativos asociados al uso de medicamentos, incluyendo los errores de medicación, lo cual esto nos va a dificultar claramente el conocimiento de la incidencia real de estos efectos que van a tener estos medicamentos, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí hay un cuadrito interesante que nos habla del acontecimiento de los efectos adversos de distintos medicamentos. Por eso es que muchas veces les dije que en farmacia hospitalaria uno tiene la posibilidad de estudiar y de investigar y que la docencia y la investigación es parte de la estructura de la gestión y del proceso de la farmacia hospitalaria. Fíjense que nosotros vamos a ver efectos con daño y sin daños. Entonces, los con daños son las reacciones adversas a medicamentos, los acontecimientos que ya están siendo, o sea, yo me tomo el ácido clavulánico y a los 4 días empecé con diarrea. Ya tengo el daño instalado, porque ya lo hizo el medicamento, el daño, ¿sí? O me tomé un diclofenac y se me enciende el estómago, porque tengo una gastritis bárbara, ya lo hizo el daño. Entonces son los acontecimientos, hay acontecimientos que van a ser adversos que los voy a poder prevenir, ¿sí? Luego tenemos dentro de estos daños, pueden ser, esperen que me pasé, estos daños pueden ser los que son potenciales, o sea, los que todavía no se dieron, pero se pueden dar, y errores que son banales de la medicación. ¿Qué sé yo? Abrir un blister, sacar el paracetamol de un blister, ponerlo en la mesa, dejarlo 2 horas ahí, a las 2 horas volver y darme cuenta que me olvidé de tomarlo, ya perdió, estuve en contacto con el medio ambiente, se humedeció, ya no tiene las mismas propiedades,
¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los efectos, ¿sí? Y cuáles son las causas. Bien, hay una incidencia de errores de medicación y de acontecimientos adversos que pueden ser prevenibles por medicamentos. La previsibilidad tiene que ser parte de lo que yo estudio en la acción de los medicamentos. O sea, no alcanzo solamente una cajita de amoxidal al señor que tengo del otro lado, o del mostrador o de la ventanilla de la farmacia, sino que tengo que saber qué es lo que le estoy dando. Fundamentos de los programas de seguridad clínica. Cuando ustedes trabajen o los que trabajen en la farmacia hospitalaria, esto lo tienen que ver, ¿sí? Cada lugar debe tener sus normas de seguridad y sus protocolos de acción y programas preparados para estos eventos, ¿sí? Los principios de los análisis de sistemas, de la ingeniería de factores humanos y qué sé yo, lo que dice ahí en toda esa frase larga, tiene que ver con la fiabilidad de la seguridad del producto que yo voy a expender. Lo pongo en palabras del castellano, tiene que ver con el producto que yo voy a darle, ¿sí? Bien, ¿a quién? Al paciente, al que me lo viene a pedir, al paciente que está internado, ¿sí? Porque también voy a tener que hacer seguimiento de aquellos pacientes que están internados. Entonces, fíjense que mejora de la seguridad con un enfoque centrado en el sistema. ¿Por qué decimos un enfoque centrado en el sistema? ¿Por qué les parece que puede ser? Porque no somos una entidad aislada, somos una entidad que trabaja dentro de un sistema hospitalario y el hospital está dentro de un sistema de salud. Entonces, no es una unidad al azar o es una farmacia en el medio del cerro sanjuanino. No, está dentro de un contexto y de un sistema. Y la del Cerro Sanjuanino está también dentro de un sistema, el sistema de salud. Fíjense la creación de la cultura de la seguridad. Esto es todo un desafío, crear una cultura de la seguridad, ¿sí? Porque cuando uno hace que algo sea cultura, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo banal. Ahora está la cultura del cuidarse con la comida, de la dieta keto, de si como o no como semillas como los pájaros. Están todo este tipo de situaciones. Estoy como culturizando a la gente de cómo tiene que comer. Esta misma forma de culturizar a la gente tiene que ver también con que nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, chicos, es justamente hacer una cultura de la seguridad de los productos, de la seguridad de lo que voy a hacer. Por eso ahí pongo varias cosas. Cuando está el desconocimiento de los tratamientos previos a la madre, por ejemplo, a la madre de una persona, pusimos ahí, es la madre, se refiere a, por ejemplo, una mamá, un niño que nace con algún tipo de malformación congénita es malformación de nacimiento. Tengo que ver qué tratamientos previos, por ejemplo, recibió esa mamá para que ese bebé nazca con esos defectos que tiene o con esas patologías que tiene, ¿sí? Fallo por falta de información del paciente. ¿Cuántas mamás que están embarazadas toman medicación, porque se lo dijo Juan, Pirulo o Andrés, y no saben que esa medicación puede traer efectos teratógenos? Cuando hablamos de teratógenos, quiere decir efectos que se van a dar en el bebé que se está gestando en el vientre de la mamá, ¿sí? Por ejemplo, la prescripción médica poco legible, cuando un médico, y ahí me pongo yo, ponemos amoxicilina y no se entiende nada, y uno tiene que adivinar, entonces empieza a agarrar el Vademecum o empieza a agarrar el Google y empiezo a mirar y a leer cuáles son los famosos, a ver, ¿a qué se parece esto que está escribiendo el médico? Y entonces lo pongo ahí. Fallo en la comunicación se llama eso. Por ejemplo, también falta de alerta sobre dosis máximas. Hay productos que tienen situaciones de máximas dosis. Si yo doy más de esa dosis, yo puedo producir un daño. Y muchas veces se desconoce
cuál es el máximo de esa dosis, ¿sí? Fallo por falta de la información del medicamento. No tengo información de ese medicamento. Entonces, al no tenerla y al no buscarla, ¿por qué no es solamente, ay, a mí nadie me dijo? No, yo tengo que ir a buscar también la información. Falta de la visibilidad del aviso de administración exclusiva por vía intramuscular, y agarramos una ampolla y como creemos que está en un frasco ampolla, también la uso para administrar en forma endovenosa y produzco un daño. Falla del etiquetado del medicamento. A veces ese etiquetado no está claro y entonces lo veo y no lo entiendo o lo busco y no lo encuentro o no está fácil de ver. Ahí la industria farmacéutica falla, ¿sí? La inexperiencia del personal, ¿sí? Cuando no hay un personal especializado o que no tiene experiencia o que no tiene la iniciativa de trabajar sobre esto de la cultura de la seguridad, ¿sí? Características de una cultura de seguridad. Fíjense, los profesionales reconocen la existencia de un riesgo. Esto es clarísimo. Si yo no reconozco el riesgo, no voy a ir a buscar el problema, ¿sí? Asumen constantemente su responsabilidad para tratar de reducir. Reconozco el riesgo, busco la forma de reducir y de tratar de controlar la situación y tratar de buscarle la solución. Los errores se consideran como oportunidades de mejora, no tirárselo a alguien en la cara, sino que tratar de que me sirva para mejorar, ¿sí? Se mantiene una comunicación franca y abierta que además garantiza la confidencialidad de la información, ¿sí? Se dispone ahí de mecanismos específicos para notificar y aprender de los errores. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la base de datos que necesitamos para poder ejecutar y poner en esa base y documentar todos los efectos y todas las novedades que yo tengo? Esta es una, por ejemplo, la seguridad de los medicamentos, ¿sí? Se encuentran establecidos mecanismos para comunicar a los pacientes e indemnizar a los daños. Cuando yo leo el prospecto de una medicación, está obligada la industria farmacéutica a poner qué efectos adversos me puede traer, o qué efectos colaterales me pueden traer, o qué interacciones medicamentosas puede haber. ¿Cuándo hablo de interacción medicamentosa? Mi papá toma Lotrial, pero resulta que aparte del Lotrial el médico le dio una medicación para que tome para el dolor de cintura, que tiene ibuprofeno, que tiene diclofenac sódico. Y ahí tengo una interacción, porque si yo le doy sódico, le doy una sal a una persona que es hipertensa, por más que le ponga todo el antihipertensivo que sea, y voy a ir en contra de su salud, ¿se entiende? La presión le va a subir por la medicación que yo le estoy dando para el dolor, y por un lado le estoy bajando, y al darle la medicación para bajarle la presión, no le va a alcanzar, porque si yo encima le pongo una soda para tomar, un sódico para tomar, y no le va a ir bien, ¿sí? Hay un compromiso entonces de esto, de la dirección, ¿sí? Tiene que haber un compromiso de la dirección de farmacia y disponer medios para crear esta infraestructura, ¿sí? Para actualizar todos los programas de mejora. Programación de gestión de riesgos aplicados a la prevención de los errores de la medicación. Es importantísimo. El sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales. Muchos pacientes se los ve con los riesgos de recibir cierto tipo de medicación. Ahí hay un grafiquito que muestra lo que sería esperen un minuto, se fue la pantalla, vuelve la pantalla. ¿Volvió la pantalla? Se ve, profe. ¿Sí? Yo lo veo. Yo no. Esperen un minuto que me fui yo de la pantalla. A ver. Ahí se detuvo la presentación. Y venía reenganchada. Ahí vamos. Bueno, ahí está. El sistema de utilización de los medicamentos en los hospitales, el circuito, fíjense que tenemos la comunicación y consulta y el seguimiento y revisión. Fíjense dónde están ubicados estas dos columnas, a los costados, ¿sí? Que son como columnas que sostienen. Es importantísimo la comunicación y la consulta. Comunico qué posibles efectos adversos puede tener esta medicación y a mí me tienen que comunicar si el paciente está tomando otras cosas
para ver si puede haber alguna posibilidad de algún efecto cruzado o interacción entre medicamentos. Conocer el contexto, identificar los riesgos, analizar el riesgo, evaluar los riesgos y así. Bien, sigo. Liderazgo del equipo directivo. Tiene que tener un equipo fuerte, directivo y de conducción para que se puedan llevar todas estas gestiones, estos procesos. Ahí está el proceso de selección de gestión, que va a establecer la guía farmacoterapéutica y el proceso para adquirir, ¿sí? El almacenamiento, la prescripción, la validación, ¿sí? La preparación y la dispensación. Cuando digo la validación, volvamos al cuadrito de validación, que dice validar y transcribir la prescripción, quiere decir que esa receta que a mí me está dando el médico tiene que ser clara y tengo que cerciorarme que lo que me está pidiendo el médico es eso y no otra cosa. Y eso depende del médico y de lo que yo hago. Si el médico escribe en chino mandarín, tendré que ir y decirle, doctor, ¿me traduce, por favor? Es obligación. Háganlo. La preparación y la dispensación de cómo van a preparar estos medicamentos y cómo los van a dispensar, en qué forma se va a administrar, por comprimidos, endovenoso, intramuscular, y el seguimiento de lo que yo estoy usando en los pacientes. Infraestructura, comité y especialista en seguridad en el uso de medicamentos. Esto tiene que estar creado en la farmacia hospitalaria. Identificación de los incidentes por los medicamentos. Cuando yo hablo de identificaciones, cuando yo los puse en una base de datos, los documenté, los voy siguiendo y los voy informando. ¿A quién lo voy a informar? ¿A la institución y a quién más? Al ministerio. ¿Sí? Lo voy a anunciar a la ANMAT, ¿sí? Revisión de las historias clínicas. ¿Qué quiere decir? Que esta identificación de los efectos adversos de los medicamentos, que es parte del control de calidad y es parte del control de la gestión de los procesos estos de la seguridad de los medicamentos, tiene que estar en la historia clínica del paciente. La historia clínica del paciente es un documento. Entonces, ahí tiene que estar Juan Pirulo, frente a la administración de fentanilo, hizo reacciones adversas dermatológicas, gastroenterológicas, del sistema nervioso central, y las tengo que enumerar y se las tengo que exigir al médico que las ponga. Fíjense, señales de alerta de posibles incidentes por medicamentos. Esas son tablitas para que ustedes vean. Medicamentos trazadores, ¿sí? Fíjense, anticuerpos antidigitálicos, el flumazenil. ¿Esto qué es anticuerpos antidigitálicos? Por ejemplo, un paciente que llega a una emergencia, ¡ay! Se tomó 50 pastillas de Valium o se inyectó 2 Valium. ¿Qué se inyectó? Benzodiazepina. ¿Quién es el que va a contrarrestar a la benzodiazepina? El flumazenil. Yo le pongo una carga de flumazenil endovenoso y le cancelo la acción de la benzodiazepina. Tac, abre los ojos y se despierta. Si es que está con los ojos cerrados por la benzodiazepina, ¿no? Bueno, así están los antieméticos, los antidiarreicos, los antihistamínicos, el carbón activado, ¿sí? Fíjense todo esto, las pruebas analíticas, ¿dónde los voy a buscar? En las determinaciones del laboratorio. Las glucemias, en la glucemia, en la bilirrubina, el hepatograma, es uno de los estudios que más nos muestra la hepatotoxicidad de los productos que me hicieron daño. Y los voy a buscar ahí. Entonces ahí están. ALAT y ASAT son las transaminasas, son las determinaciones que yo busco en el hígado para ver, por ejemplo, si están alteradas, si esa alteración, ¿sí?, tiene que ver con algo que tomó, se inyectó o qué pasó. Concentraciones séricas de los medicamentos. Ojo con esto, fíjense que ahí son todos medicamentos. Cuando yo tengo problemas con la digoxina, cuando tengo una concentración mayor a 2 nanogramos mililitro. Con la teofilina, con la micacina, con la gentamicina, con la tobramicina, esos son antibióticos, con la vancomicina. De hecho, cuando nosotros nos pasamos de largo con un paciente y le damos mucha vancomicina, tenemos que pedir un laboratorio que se llama vancocinemia. La vancocinemia es medir cuánta cantidad de vancomicina tiene en sangre. Y si es mayor a 10, ojo, tengo que bajar la dosis, porque es acumulativa.
Sigo, análisis y evaluación de los errores de la medicación, las categorías de la gravedad de los errores de la medicación. Fíjense, el error potencial o no error, es el error que todavía no hice pero estoy por hacer, ¿sí? El error sin daño, fíjense que están categorizados en B, C y D, ¿sí? Es el error que se produjo pero no alcanzó al paciente a que tenga un daño mayor. Es el error que alcanzó al paciente pero no le causó un daño mayor. Y así, el error con daño y el error mortal, o sea, el que le cuesta la vida, con el que firma con San Pedro, ¿no? Sigo. Niveles de análisis. ¿Qué sucedió? ¿Cómo voy a analizar esto, estos errores en la medicalización? ¿Qué sucedió? ¿Sí? La descripción del error y sus consecuencias, asignarles categoría a la gravedad, si es una máxima gravedad es categoría 1, 2 si es media, 3 si es moderada y así. ¿Por qué se produjo el incidente? O sea, ¿cuál fue el error? ¿Sí? A veces no es una sola causa, son varios los determinantes, ¿sí? ¿Y cuál es el proceso de ese error? ¿Por qué ocurrió el error? ¿Sí? ¿Cuál fue la causa más próxima? ¿Por qué ocurrió la causa más próxima? ¿Cuáles fueron los fallos subyacentes y demás? ¿Sí? Bien. Acá estoy. Bueno, como verán, no es un PowerPoint largo, ¿sí? Pero es un PowerPoint que les muestra a ustedes, ¿sí?, el proceso de la gestión de errores en la medicalización. ¿Esto lo van a ver ustedes? La respuesta es sí. Trabajen en una farmacia hospitalaria o trabajen, ¿sí?, en una farmacia de centro de salud o trabajen en la farmacia del barrio o en Pharmacity o en Simplicity, no importa dónde trabajen, pero esto lo van a ver. ¿Sí? Claramente que los protocolos clínicos no los tiene Pharmacity, los tiene una institución, una clínica, una institución privada, una institución pública, no importa, pero los tiene. ¿Se entiende? ¿Entienden por dónde vamos o nadie entiende nada? ¿Se entiende, profe? Bien, es un tema, esta gestión de procesos, ¿sí? Lo tienen que saber, ¿sí? Lo tienen que aprender, ¿sí? Entonces, por favor, chicos, fíjense, es un PowerPoint corto, pero es un PowerPoint Power, ¿sí? Léanlo, fíjense, ¿sí? Para que puedan ir amasando todos estos proyectos. Bueno, otra cosa, para el viernes que viene van a armar en grupos, van a armar cada uno la estructura, ¿sí?, de gestión de riesgo, de estos procesos de riesgo, pero lo van a hacer con lo van a hacer, a ver cómo les digo, lo van a hacer de manera creativa, a través de un caso problema, ¿sí? Por favor, háganlo, así lo podemos presentar y así lo vemos. Estaría bueno que, voy a tratar de pasarles un link para ver si lo pueden ver, para que no sea tanto. Entonces, por favor, traten en la medida de lo posible de hacer este PowerPoint de la manera más digamos, creativa, que a ustedes les pueda quedar el concepto, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. ¿Se dan cuenta que es parte de lo que vimos en el primer cuatrimestre y que se relaciona directamente con esto, ¿sí? ¿Algo que preguntar? Hola. Por mi parte no, profe. Bueno, están todos cansados. Traten de ver esto, ahora les subo el PowerPoint al Classroom, así lo tienen, ¿sí? Ok, profe. Bueno, profe. Listo. Vamos, trabajen en el PowerPoint, lúzcanse. ¿Listo? Sí, Listo, profe. Listo, vamos chicos, hagan uso de la creatividad. Ya sé que están cansados, ya sé que estamos próximos a las elecciones y demás, pero vamos adelante, ¿sí?
Sí, profe. Bueno, que tengan buenas noches, que descansen y a seguir trabajando. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Ustedes, gracias por el esfuerzo. Chau, chau.